Bienvenidos a un nuevo video más sobre álgebra lineal. En este video vamos a hablar acerca del múltiplo por un escalar. Vamos a explicar geométricamente en el plano y en el espacio qué implicaciones tendría esta nueva operación con vectores. Antes de iniciar con una ilustración en GeoGebra para explicar el múltiplo escalar de un vector en el plano y en el espacio, voy a explicar cómo funciona esta operación, qué elementos entran en juego. Para esto tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un múltiplo de un vector. Por lo tanto, va a ser importante reconocer dónde voy a tomar esos escalares. Básicamente, en un curso de álgebra lineal voy a hacer esta representación para decir que es el conjunto de escalares reales, ¿sí? Vamos a tomar generalmente los escalares en los números reales, pero es posible tomar escalares como los complejos o otro tipo de escalares que en la medida que conozcamos un poco más sobre matemáticas vamos identificando o reconociendo diferentes escalares. También necesitamos o interviene un, un espacio vectorial o un conjunto donde están los vectores. En este caso voy a dibujar eh, tomando vectores de el plano, o sea, de R2. La operación múltiplo escalar entonces me va a permitir tomar un escalar C que está en los reales y un vector U que está en R2 y lo que deseamos encontrar o lo que va a producir es un nuevo vector que se encuentra en R2 en el plano, ¿sí? Entonces, lo que hace esta operación es que toma el escalar U y el escalar C, perdón, y el vector U y lo envía a R2 como el vector C por U. Ya ahora vamos a definir exactamente qué sería CU. Lo importante hasta este momento es que sabemos qué elementos vamos a tomar para hacer la operación, un escalar y un vector, y que lo que resulta de hacer la operación es un vector que vive en R2 o vive en el mismo espacio donde tome el vector. Bien, voy a escribir particularmente cómo sería la definición de ese múltiplo por un escalar en el plano, o sea, en R2. Entonces podemos decir que si yo tengo, si sea U que pertenece a R2, al plano, pues básicamente podemos ver a U como un vector que tiene una primera componente y una segunda componente que vamos a escribirla así, x sub 1 y x sub 2. Como C pertenece a los reales, definimos C por U de la siguiente manera. Entonces, esto sería C por este vector de coordenadas. Lo que vamos a hacer es multiplicar cada componente de ese vector por el escalar C. De tal manera que me quede C por x sub 1 y C por x sub 2. Ese sería el vector C por U, que podremos colocarle un nuevo nombre. Podríamos pensar que ese vector es W, y W sería C por x sub 1, C por x sub 2. Bien, ahora vamos a ver qué interpretación geométrica o qué relaciones geométricas podemos identificar de esto en el plano y en el espacio. Básicamente aquí la definimos para R2, sin embargo, esta noción o esta operación puede definirse entre vectores de diferentes espacios vectoriales. Bien, estamos aquí en GeoGebra y ahora tenemos un vector
Ese vector podríamos llamarlo u, como lo llamamos en la pizarra, y tenemos un escalar, en este caso lo hemos llamado a igual a 1. Entonces cuando a es igual a 1, multiplicar ese escalar por el vector me produce el mismo vector. Pero vamos a hacer variaciones de ese escalar. Cuando vamos tomando valores de ese escalar mayores que 1, lo que podemos ver es que la transformación que le ocurre a este vector que tiene coordenadas 2, 1 es que se estira en la misma dirección del vector según el factor por el escalar que estemos multiplicando, ¿verdad? Y notamos pues, que para valores más grandes de ese escalar, en los números reales, pues esa transformación se va a seguir conservando. Sin embargo, pues cuando estamos tomando valores entre 0 y 1, ese vector va a ser transformado en otro cuya dirección es la misma. Sin embargo, ahora se ha contraído, la longitud se ha contraído de ese vector, se ha reducido. Y por otra parte, podríamos pensar qué sucede cuando tengo escalares en los números reales, pero que ahora ese escalar es negativo. Lo que podemos observar es que si el escalar está entre 0 y menos 1, el vector va a ser transformado haciendo una rotación de 180 grados y su longitud se va a contraer en el factor según el escalar que tenemos. Y cuando ya tengo un escalar que es menor que menos 1, pues va a rotarse 180 grados, pero ahora se va a estirar, la transformación que va a ocurrir se va a estirar según el factor, en este caso sería el valor absoluto de este factor, ¿sí? Entonces básicamente eso sería en el plano. Lo que podemos ver un poco es que en la medida que yo tome diferentes valores del escalar y si yo permito o si yo coloco un punto en el plano para representar ese extremo del vector, que en este caso podríamos pensar que ese punto va a tener componentes del escalar a multiplicado por la componente en x de ese vector u, del vector u, y que en últimas está descrito por este punto, ¿no? Este punto se llama b. Entonces podemos describir lo siguiente. Esto va a ser a de x de b, ¿sí? Aquí hay un producto, coma, a por x, a por y, perdón, de b. ¿Sí? Tenemos un punto, que es el negro que se muestra allá, y si básicamente, bueno, esta recta podemos ocultarla, básicamente queremos es este punto, si le pedimos a ese punto que nos marque el rastro, pues básicamente cuando yo tome diferentes valores de escalares, lo que voy a intentar dibujar es una recta que tiene esa misma dirección del vector que está siendo transformado, ¿no? Esta noción es bastante importante. Ahora veremos que esta noción también se conserva para R3 y que de esa manera podríamos pensar que mediante mediante el múltiplo por un escalar de un vector podemos producir muchos vectores, pero que están contenidos, digamos en el caso del plano, sobre la misma recta. En el caso del espacio, vamos a ver en dónde quedan contenidos. Por lo tanto, aunque hemos explicado cómo serían múltiplos escalares de vectores en R2 y en R3, esta noción o esta definición, operación de múltiplo escalar puede extenderse para diferentes vectores en Rn. Sin embargo, lo que sí se conserva es esta relación. Es decir, siempre cuando se tiene un múltiplo escalar de vectores en Rn, pues vamos a tener un conjunto donde voy a tomar los escalares que por lo general va a ser
los reales, también podrían ser los complejos o otro conjunto de escalares. La característica es importante, matemáticamente decimos que eso es un cuerpo, un campo, porque tiene una estructura matemática. Por otra parte, pues estará el espacio vectorial, es decir, donde voy a tomar los vectores. En este caso, pues vamos a extender la noción y vamos a pensar que voy a tomar vectores de Rn y voy a producir bajo esa operación múltiplo por un escalar nuevos vectores que están en Rn. Entonces básicamente tomo un C acá, un U, y mediante esa operación voy a producir un nuevo vector que está en Rn. Y pues básicamente lo denotamos así, C por U. ¿Cómo se define ese C por U? Como lo hicimos arriba de forma general, pero ahora de forma general. Entonces si tengo C que pertenece a los reales y un vector U que pertenece a Rn, donde sabemos que básicamente pues U lo podemos denotar indicando sus entradas, entonces U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, y hacer C por U pues equivale a multiplicar cada componente del vector U por el escalar C. ¿Sí? Lo que mostramos en este video un poco es que a comparación de la operación suma o resta entre vectores, en esta operación estamos tomando para operar un conjunto de escalares, un espacio vectorial, un conjunto donde hay vectores, y mediante la operación resulta un vector que vive en ese mismo espacio. Mediante las operaciones suma y múltiplo por un escalar puede surgir una idea muy potente en la álgebra lineal, que es la de combinación lineal. Sobre esta estaremos desarrollando un video más adelante.